Capítulo 1. El juramento de sangre. No somos esclavos. No somos súbditos. No somos una raza menor que debe inclinarse ante dioses de otro mundo. Somos humanos. Y juramos por la sangre de la tierra que jamás volveremos a arrodillarnos. General Kael Draven, discurso en la ciudadela de Olympus Mons. El viento rojo de Marte aullaba como un lamento espectral, arrastrando consigo finas partículas de polvo que teñían el horizonte de un tono carmesí sombrío. Desde lo alto de la ciudadela de Olympus Mons, el edificio más imponente jamás construido por la humanidad en suelo marciano, General Kael Draven contemplaba la multitud reunida en la gran asamblea. Eran miles, tal vez cientos de miles, compactados en la gigantesca plaza al pie de la fortaleza. No gritaban. No coreaban su nombre. No pedían milagros ni discursos vacíos. Solo esperaban. Esperaban su destino. Draven sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Lo que estaba a punto de decir quedaría grabado en los registros de la humanidad para siempre. Se enderezó, cuadrando los hombros. No llevaba armadura ni medallas, solo un abrigo oscuro con el emblema de Legión Roja, la última fuerza militar que defendía Marte de los invasores. A su lado, los líderes de las 6 facciones de Marte, científicos, políticos, comandantes, industriales, se mantenían en silencio, expectantes. Entre ellos, su mirada se encontró con la de Dra. Elara Vaz, su vieja amiga, su amante en noches solitarias, su más feroz opositora en cuestiones de guerra. Hoy no es un día de gloria, comenzó Draven, su voz grave y firme resonando en la plaza, amplificada por las torres de comunicación. No estamos aquí para celebrar victorias, porque no hemos ganado nada. No estamos aquí para recordar nuestra grandeza, porque nuestra cuna, la tierra, ha sido reducida a cenizas. Un silencio helado se apoderó de la multitud. Nadie hablaba de la tierra. Era demasiado doloroso. Nos llamaron una raza menor. Nos catalogaron como un experimento fallido. Dijeron que nuestra supervivencia era una aberración. ¿Y qué hicieron cuando demostramos que no moriríamos? Nos exterminaron. Su voz retumbó con furia contenida. La multitud no respondió con gritos ni vítores. Solo asintieron, con los dientes apretados y las miradas llenas de rabia. Draven continuó, su tono ahora afilado como un cuchillo. Pero cometieron un error. Creyeron que la humanidad era la Tierra. Creyeron que al destruir nuestro mundo, nos destruirían a nosotros. Pero nosotros somos más que un planeta. Somos más que ciudades y fronteras. Somos un juramento, una idea, una fuerza que no se puede erradicar. Hizo una pausa. Y ese juramento se selló con sangre. El juramento de Marte. Los soldados de Legión Roja, apostados en la muralla de la ciudadela, alzaron sus puños al unísono, en silencio. Sus ojos, ocultos tras visores de combate, reflejaban una determinación inquebrantable. Juro, Draven extendió su mano al cielo marciano, que jamás volveremos a ser esclavos. Que nunca más nos arrodillaremos ante reyes que no comprendan nuestro dolor. Que lucharemos hasta que la última estrella de este universo se apague antes de permitir que otro nos dicte nuestro destino. Los miles de humanos en la plaza alzaron los puños. Un rugido comenzó a formarse en sus gargantas, creciendo hasta convertirse en un grito desgarrador que resonó como un trueno sobre las arenas de Marte. Gloria a la humanidad. Gloria a Marte. Draven cerró los ojos por un breve instante, sintiendo el peso de esas palabras. No eran solo un grito de guerra. Eran una promesa. Pero cuando abrió los ojos,
vio el rostro tenso de doctora Elara Vaz. No había euforia en su mirada. Solo preocupación. Cuando los gritos se calmaron, ella se acercó y le susurró. Acabas de declarar la guerra. Draven la miró con ojos de hierro. La guerra ya estaba aquí, Elara. Lo único que hice fue asegurarnos de que esta vez no peleemos como víctimas. Y en lo alto de la atmósfera, más allá de los cielos rojos de Marte, algo acechaba en la oscuridad del espacio. Una flota. Una sombra. La respuesta de la conclave galáctico ya venía en camino. Y cuando llegaran, Marte estaría listo. Capítulo 2. El trono fracturado. The Fractured Throne. Ciudadela de Olympus Mons, Marte. Año 2047, 2 décadas después de la caída de la Tierra. El eco de las voces aún resonaba en la gran sala de guerra, donde los líderes de Marte se habían reunido para decidir el destino de la humanidad. Las paredes de acero rojo vibraban con la intensidad de la discusión, mientras los líderes militares, científicos y políticos intercambiaban palabras como si fueran balas. En el centro de la mesa, el general Kael Draven permanecía inmóvil, su rostro tallado en piedra marciana. Sus ojos de acero recorrían la multitud, midiendo cada argumento, cada gesto de duda, cada indicio de traición. Él sabía la verdad, aunque muchos se negaban a aceptarla, Marte estaba solo. No hay negociación con la conclave galáctico, dijo Draven con voz grave, su tono seco como el polvo marciano. No después de lo que hicieron en la Tierra. No después de condenarnos a morir como ratas en este desierto rojo. Desde el otro lado de la sala, una figura se levantó. Director Elías Corrin, líder de la Unión de Colonias Científicas, un hombre delgado de rostro afilado y mirada calculadora. General, usted habla como si Marte pudiera resistir una guerra contra toda la galaxia, replicó Corrin, cruzándose de brazos. ¿Ha considerado siquiera lo que eso significa? Sus soldados pueden ser valientes, pero el coraje no detiene los cañones de plasma de una flota intergaláctica. Draven apenas movió la cabeza. El coraje no detiene los cañones, pero la determinación sí. Un murmullo recorrió la sala. Algunos líderes militares asintieron en silencio. Otros, como Corrin, intercambiaron miradas preocupadas. La sombra de la guerra se cernía sobre Marte, y la decisión debía tomarse ahora. El mensaje de los dioses. Mientras los líderes debatían, Dr. Elara Vaz caminaba por los pasillos inferiores de la ciudadela. Sus pasos resonaban sobre el metal frío, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Ella no era una soldado. No compartía la obsesión de Draven con la guerra. Pero algo le decía que el enemigo ya había tomado una decisión. Llegó a la cámara de datos, un vasto archivo subterráneo donde los servidores almacenaban registros de la antigua Tierra. Allí, su equipo trabajaba en recuperar información olvidada, intentando reconstruir la historia que la conclave había intentado borrar. Doctora, encontramos algo, dijo uno de sus asistentes, entregándole un dispositivo de memoria cubierto de polvo. Elara frunció el ceño y conectó el dispositivo a la terminal central. La pantalla cobró vida. Era un mensaje. Una transmisión encriptada, oculta en los últimos días de la Tierra. Las palabras eran apenas un susurro, distorsionadas por el tiempo y la interferencia cósmica, pero su contenido era claro. No fue un colapso natural. No fue la humanidad la que destruyó la Tierra. Nos eliminaron porque éramos una amenaza. Elara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los líderes de Marte habían estado debatiendo si debían luchar o someterse. Pero la verdad era que la guerra ya había comenzado hace décadas. La conclave no solo había dejado morir la Tierra. Ellos la habían exterminado. El juramento de sangre. De vuelta en la sala de guerra, la discusión había alcanzado su punto máximo. No podemos ganar, insistió Corrin, golpeando la mesa. Y si nos enfrentamos a la conclave,
Marte será reducido a cenizas en menos de un día. Draven se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de guerra. Entonces mejor que esas cenizas sean nuestras, y no suyas. El murmullo en la sala se detuvo. Fue en ese momento cuando el Ara irrumpió en la sala, jadeando, su rostro pálido como el polvo lunar. Draven, susurró, sosteniendo el dispositivo de memoria. Tienes que ver esto. Draven la miró fijamente, leyendo el miedo en sus ojos. Sin una palabra, tomó el dispositivo y lo insertó en la consola central. El mensaje volvió a sonar, esta vez para todos. No fue un colapso natural. No fue la humanidad la que destruyó la Tierra. Nos eliminaron porque éramos una amenaza. Nos temían. Silencio. Largo, profundo, pesado como una lápida. Draven se levantó lentamente. Sus ojos, duros como el hierro marciano, recorrieron la sala. Ahora ya saben la verdad, su voz resonó en las paredes de la ciudadela. La conclave no viene a negociar. No vienen a traernos paz. Vienen a terminar lo que empezaron. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre todos. Podemos morir de rodillas, o podemos morir de pie. Pero si hemos de caer, no seremos los únicos. Un silencio tenso recorrió la sala. Luego, una figura se puso de pie. El comandante Ro, el segundo al mando de las fuerzas de Marte, golpeó su puño contra el pecho en señal de respeto. Por Marte, dijo en voz baja. Otro líder militar se levantó. Por la humanidad. Uno a uno, los líderes alzaron sus puños, proclamando su lealtad a la causa. Corrin y los unionistas se quedaron en silencio. Sabían que habían perdido. Marte ya no era un conjunto de colonias. Era una nación forjada en el fuego de la guerra. Era el primer imperio de Marte. Draven respiró hondo. Preparen las tropas, ordenó, su voz inquebrantable. La conclave cree que todavía somos los hijos frágiles de la Tierra. Es hora de mostrarles quiénes somos en realidad. En ese instante, en lo más profundo del vacío, la flota de la conclave se preparaba para la guerra. Pero lo que no sabían era esto. Marte no caería. Marte pelearía. Y la galaxia recordaría su nombre. Capítulo 3: Las cenizas de la guerra. El cielo de Marte ardía. Desde la superficie, parecía como si los propios dioses hubieran desatado su furia sobre el planeta rojo. Las naves de la conclave galáctico, inmensas y brillantes como cuchillas celestiales, descendían en formación táctica, bloqueando la luz del sol con sus colosales cascos metálicos. A bordo de la fortaleza celestial, la nave insignia de la flota alienígena, el alto inquisidor Beilancor observaba la escena con una fría indiferencia. Humanos. Siempre desafiando su destino, murmuró, sus ojos resplandeciendo con una luz azul espectral. No importa cuánto resistan. Hoy su historia termina. Las órdenes fueron dadas. El ataque comenzó. El primer golpe. Apenas unos segundos después, una lluvia de proyectiles de plasma descendió sobre las ciudades marcianas. Los escudos electromagnéticos que protegían Olympus Mons resistieron el primer impacto, pero en las colonias exteriores, el caos ya se desataba. Torres se derrumbaban, calles se convertían en ríos de fuego, y los gritos de los civiles quedaban ahogados por el estruendo de la destrucción. Dentro del centro de mando marciano, el general Kael Draven observaba los datos proyectados frente a él. Su expresión era de acero puro. No había pánico en su rostro, solo la frialdad calculadora de un hombre que había nacido y criado en el fragor de la guerra. ¿Situación? Su voz resonó con autoridad. Un oficial, con la cara ensangrentada por una herida en la frente, respondió con voz entrecortada. Las colonias del hemisferio sur están cayendo. Las tropas de la conclave han desplegado drones de supresión y unidades de choque biotecnológicas. Los escudos de la base Ares 7 han colapsado, no hay supervivientes.
Draven cerró los ojos por una fracción de segundo. No por debilidad, sino para recordar. Para grabar en su mente los nombres de los caídos, para asegurarse de que sus muertes no serían en vano. Cuando volvió a hablar, su voz era un filo de navaja. Inicien la operación Tormenta Roja. Un silencio helado cayó sobre la sala de mando. Todos sabían lo que significaba. No era una maniobra de defensa. No era un intento de negociación. Era una sentencia de muerte. Pero nadie cuestionó la orden. La sangre de Marte. A medida que las tropas de la conclave descendían sobre la superficie, se encontraron con un enemigo que no esperaban. No encontraron miedo. No encontraron desesperación. Encontraron rabia. Desde los túneles de las colonias subterráneas, los soldados de la Legión Roja emergieron como espectros vengativos. Equipados con armaduras de aleación marciana y armas balísticas diseñadas para perforar escudos alienígenas, atacaron con la furia de una especie que se negaba a morir. Un escuadrón alienígena, compuesto por las élites de la conclave, aterrizó en una de las bases humanas al norte del Valle Marineris. Apenas tocaron suelo, un silencio sepulcral los envolvió. Sus sensores detectaban movimiento, pero no vida. Entonces, del polvo y la ceniza, una figura emergió. Era un soldado humano, su armadura cubierta de polvo rojo, su visor brillando con una frialdad inhumana. Estaba solo. El líder del escuadrón alienígena se adelantó, su piel grisácea reflejando la luz de las explosiones lejanas. ¿Dónde están tus refuerzos, humano? Preguntó, su voz llena de desprecio. El soldado inclinó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. Luego, activó su comunicador. Ahora. El suelo explotó bajo los pies de los invasores. Cargas de demolición, colocadas estratégicamente por los ingenieros marcianos, detonaron al unísono, enviando columnas de fuego al cielo. En un instante, la unidad alienígena fue reducida a cenizas. En la distancia, otros grupos de la Legión Roja ejecutaban maniobras similares, usando el propio terreno de Marte como un arma mortal. No peleaban como los alienígenas esperaban. No peleaban como soldados. Peleaban como supervivientes. Como depredadores. El alto inquisidor Beilancor observó todo desde la fortaleza celestial. Y por primera vez en siglos, sintió algo que no había sentido antes. Duda. El precio de la victoria. A pesar de la resistencia feroz, la guerra estaba lejos de terminar. Marte no podía ganar una guerra de desgaste contra un enemigo con recursos infinitos. Y Draven lo sabía. De pie en el puesto de mando, su mirada se dirigió hacia los cielos cubiertos de humo y fuego. Su mente ya estaba varios pasos adelante, calculando la única opción que les quedaba. Una opción que lo convertiría en un monstruo a los ojos de muchos. Pero si eso significaba salvar a la humanidad, entonces aceptaría ser el villano de la historia. Giró la cabeza hacia su oficial de inteligencia. Prepara el mensaje. Vamos a mostrarle a la galaxia lo que hicieron con la Tierra. El plan ya se había formado en su mente. La única manera de ganar esta guerra no era solo con balas, sino con la verdad. Si Marte caía, la historia lo recordaría. Pero si la verdad salía a la luz, sería la conclave la que ardería. Capítulo 4. Sombras del pasado, Shadows of the Past. El viento de Marte aullaba como un espectro errante, levantando remolinos de polvo rojizo que se filtraban por cada grieta de la base Olimpia. Dentro de la instalación más segura de la colonia marciana, la doctora Elara Vasos tenía en sus manos un secreto que podía cambiar el destino de la humanidad. Era un mensaje antiguo. Un archivo de video deteriorado, codificado con una señal de origen terrestre. Año 2027. 2 décadas antes de la caída de la Tierra. 2 décadas antes de que la humanidad quedara reducida a una especie de exiliados, aferrándose a la roca estéril de Marte como última esperanza. Elara miró fijamente la pantalla temblorosa de su terminal mientras el video comenzaba a reproducirse.
Un mensaje desde la tumba. La imagen era granulada, como si hubiera sido grabada en las sombras de una guerra perdida. Un hombre aparecía en la pantalla. Cabello desordenado, ojeras profundas, la mirada de alguien que había visto el fin del mundo. Era un científico, eso era evidente por la bata manchada de hollín y el caos de cables y papeles detrás de él. Si alguien está viendo esto. La voz del hombre estaba quebrada, entrecortada. Significa que hemos fallado. Pero ustedes todavía tienen una oportunidad. El Ara sintió que su corazón se detenía. La caída de la Tierra no fue un accidente. La sala se volvió más fría, como si la propia atmósfera marciana se congelara ante la revelación. No fue la guerra, no fue el cambio climático. No fue nuestra arrogancia. El hombre jadeó, su respiración acelerada. Fue ellos. La imagen tembló. Un zumbido metálico resonó en los parlantes, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. El Concilio Galáctico. Nos vieron evolucionar. Nos estudiaron. Nos temieron. Y cuando vieron lo que éramos capaces de lograr. Silencio. Nos condenaron. El corazón de la mentira. El Ara dejó escapar un suspiro tembloroso. Había leído los reportes oficiales. Había creído lo que todos creían, que la Tierra se destruyó a sí misma. Guerras nucleares, cambio climático, pandemias fuera de control. Todas las hipótesis lógicas que explicaban la caída de la cuna de la humanidad. Pero si esto era cierto. Si el Concilio Galáctico había manipulado la historia, si ellos habían orquestado la destrucción de la Tierra, entonces Marte no estaba simplemente luchando por la independencia. Estaban luchando contra su verdugo. El Ara sintió un nudo en el estómago. Su primer instinto fue correr a la sala de guerra, mostrarle esto a Draven, exigir respuestas. Pero se detuvo. ¿Qué haría Kael con esta información? Sabía la respuesta. Su furia consumiría todo. Draven era un guerrero, no un político. Para él, la guerra no era una tragedia, sino un deber. Si descubría la verdad, no descansaría hasta reducir el concilio a cenizas. Y tal vez eso era lo que los enemigos de la humanidad querían. La decisión. El Ara se pasó una mano temblorosa por el cabello, intentando calmarse. Tenía que pensar. Tenía que actuar con inteligencia. Si revelaba esto demasiado pronto, Marte podría autodestruirse antes de tener la fuerza suficiente para contraatacar. Si lo ocultaba, estaría traicionando la verdad. El destino de la humanidad pendía de un hilo, y ella era la única que sostenía las tijeras. Se levantó lentamente, apagando la terminal. Sus pasos resonaron en los pasillos metálicos de la base. Afuera, más allá del domo de cristal, Marte seguía implacable, una tumba roja con un futuro incierto. El Ara miró hacia el horizonte, hacia las estrellas. ¿Cuánto tiempo más podremos vivir en la mentira? No tenía la respuesta. Pero sabía una cosa. El pasado había sido enterrado. Y ella acababa de desenterrarlo. Y cuando Kael Draven supiera la verdad, los cielos arderían. Capítulo 5. Un trono de acero. La sala del consejo estaba impregnada por el eco de los susurros y murmullos. Aquella vasta cámara de mármol, con sus altos techos dorados y columnas imponentes, reflejaba la solemne tensión que flotaba en el aire. En el centro, en un trono hecho de metal forjado y obsidiana, General Kael Draven se encontraba de pie, su presencia más imponente que nunca. Frente a él, los rostros de los miembros del consejo, aquellos que aún se aferraban a la esperanza de la paz, observaban en silencio. ¿Cómo podemos hacer frente a la conclave si no podemos ni siquiera manejar nuestras propias divisiones? La voz de El Ara Vaz, llena de preocupación, resonó en el espacio. Sus ojos se encontraban fijos en Draven, pero no había la menor chispa de entendimiento entre ellos. El general permaneció impasible, su mirada dura y decidida, pero dentro de él, algo comenzaba a cambiar. En su corazón,
La guerra nunca había sido una opción, solo una necesidad. Los Red Legionistas lo seguían, temerosos pero fieles, pero en sus ojos brillaba una verdad más amarga que cualquier victoria posible: la guerra lo salvaría, o simplemente sería su condena. Elara, has vivido demasiado tiempo en la fantasía, respondió Draven, su voz profunda y grave como el retumbar de un trueno lejano. No había empatía en ella, solo determinación. Se dio vuelta y caminó hacia la ventana, observando las vastas tierras de Marte. La ciudad de Nueva Erebo brillaba con una fría luz en el horizonte. Todo lo que él había construido, todo lo que había luchado por proteger, estaba al borde de un abismo que solo él veía con claridad. La paz es solo un sueño que nos han vendido los débiles, dijo, casi para sí mismo. En sus palabras había algo más que simple desprecio. Había una verdad rota, una verdad nacida del sacrificio y la muerte, que nadie más entendía. Draven había visto el colapso de la humanidad en la Tierra. Había visto la decadencia, la traición, la ruina. La paz había sido un lujo que la humanidad nunca había merecido. Elara no pudo evitar tensarse. Sabía que cada palabra de Draven llevaba consigo un dolor profundo, una herida abierta en su alma, pero no podía permitir que ese dolor gobernara el destino de Marte. Ella había dedicado su vida al estudio de la ciencia, a la terraformación, a encontrar maneras de salvar su gente sin la espada como única solución. El conflicto armado solo traería más sufrimiento, no redención. No se trata de ser débil, Kael. Se trata de ser humanos. No podemos ser simplemente monstruos con armas. Hay otras maneras. Yo puedo negociar con la conclave, buscar una solución. Un acuerdo. No todo está perdido. Aún hay tiempo. El general se dio vuelta, mirándola ahora, y en sus ojos brillaba algo que Elara no había visto antes, una ira silenciosa que amenazaba con consumirlo. ¿Negociar? ¿Con los mismos que destruyeron nuestro hogar, que nos condenaron a esta vida de miseria? ¿Los que nos ven como nada más que insectos en un experimento cósmico? Dijo, su voz cargada de desprecio. Sus manos, cerradas en puños, temblaban, no por miedo, sino por la furia contenida. Elara dio un paso atrás, sintiendo el peso de su propio miedo. Draven no era solo un líder militar, él era el eco de todas las cicatrices de la humanidad, de todas las heridas que la habían marcado, y esas cicatrices nunca dejarían de sangrar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Elara se negaba a creer que la única respuesta fuera la violencia. La sangre derramada nunca traería la paz. La paz, pensó, era la única verdadera victoria. Mientras la tensión entre ellos se hacía insoportable, un golpe seco en la puerta interrumpió el enfrentamiento. El comandante Ro, un hombre de mirada fría y calculadora, entró en la sala, su rostro grave. General, el Consejo está tomando decisiones. Las fracciones dentro de las legiones no son tan leales como parece. Algunos están comenzando a cuestionar su autoridad. Draven miró a Ro, y aunque su rostro no mostraba emoción, dentro de él sentía la presión que lo aplastaba. La incertidumbre había comenzado a propagarse como una plaga entre sus filas. ¿Había hecho bien en consolidar todo el poder para sí mismo? Sabía que la guerra que estaba a punto de desatarse requeriría más que solo fuerza. Requeriría unidad, pero ahora su propia gente estaba comenzando a resquebrajarse. ¿Y tú, Ro? ¿También dudas de mí? Preguntó, su voz baja, pero cortante. El comandante no vaciló. No dudo de su capacidad, pero incluso los imperios más grandes caen cuando su líder se convierte en una sombra de lo que una vez fue. Las palabras de Ro resonaron con el sonido de un martillo golpeando el hierro. El general sintió una punzada en su pecho. Ya no podía esconderse detrás de sus ideales de guerra. El miedo había comenzado a infiltrarse, y eso era lo que lo aterraba más, el miedo a perder el control. Elara observó, sin palabras, mientras la fractura dentro del liderazgo de Marte comenzaba a ser más evidente que nunca.
Las líneas entre amigo y enemigo se volvían borrosas, y el sueño de una unión se desvanecía, arrastrado por la marea de la guerra. En su interior, Elara sabía que este era el momento crucial. Si no detenían la caída de Marte, el precio sería demasiado alto. Pero en su mirada, en los ojos de Kael, también veía algo más, la tragedia de un hombre que había sido forjado en la batalla, pero que ahora estaba siendo consumido por ella. Mientras los murmullos en la sala del consejo continuaban, Elara hizo una promesa en silencio: encontraría una manera de salvar Marte, incluso si eso significaba enfrentarse a Kael Draven y la furia de un imperio entero. Pero la guerra ya había comenzado, y en los corazones de todos, la verdad era ineludible: Marte no volvería a ser el mismo. Capítulo 6. El cielo ardiente. El rugido de la tormenta marcó el comienzo de la resistencia. No era el viento que venía de las vastas llanuras de Marte, sino el sonido de la furia cósmica misma. La flota del conclave había llegado, y con ella, la amenaza de aniquilación total. Los cañones del conclave apuntaban al corazón de Marte, pero el general Kael Draven, con la mirada fija en los cielos rojizos de su hogar, había trazado una jugada desesperada. La llegada de la armada del conclave. Era el día que todos temían. La inmensa flota del conclave apareció sobre el horizonte de Marte, como sombras distorsionadas de algo más grande, más antiguo y más letal. Los gigantescos cruceros alienígenas se alinearon en órbita, sus líneas de fuego apuntando hacia la superficie de la ciudad de Olimpia, donde las últimas reservas humanas se mantenían firmes, bajo un cielo nublado de polvo y desesperación. Mars, el último refugio de la humanidad, temblaba bajo el peso de una amenaza galáctica. Las estaciones orbitales, en su mayoría desmanteladas y deshabitadas desde la Revolución, se reactivaron en un suspiro de vida, como testigos olvidados de un pasado sangriento. La vieja maquinaria de guerra del conclave desplegó sus tropas biogenéticamente modificadas, un ejército que parecía tan imparable como la misma naturaleza. Los Shock Troops se lanzaron en paracaídas, aterrizando en las ciudades desmoronadas de Marte con una precisión mortal. Draven observaba desde el centro de mando, su rostro marcado por la determinación y la gravedad de la situación. Los ecos de su discurso aún resonaban en los pasillos vacíos de la fortaleza, pero ahora, la realidad era más sombría que nunca. Marte había luchado con valentía, pero ya no quedaba espacio para la esperanza. El gambito de Draven. La supervivencia no es una opción, dijo Draven, su voz resonando en la sala llena de oficiales. Estaba decidido a llevar la lucha al conclave, no con la esperanza de ganar, sino con la certeza de que Marte nunca se sometería. Había hecho sus cálculos. En un planeta donde las tormentas de arena eran una constante, había encontrado una ventaja escondida, una ventaja letal. En los vientos de Marte, las naves del conclave no podrían maniobrar con precisión. El terreno hostil les dificultaría el uso de sus tecnologías avanzadas. Y ahí, en el caos del clima marciano, sería donde Marte encontraría su oportunidad. La operación fue bautizada como Cielo Escarlata, un plan que aprovecharía las tormentas de arena que azotaban el planeta. Draven ordenó que sus naves más rápidas y maniobrables se dispersaran en un movimiento en falso, lo suficiente para atraer a la flota enemiga hacia el ojo de la tormenta. Su esperanza era que las naves avanzadas del conclave, con sus escudos y armas de energía, se desestabilizaran. La inteligencia humana había dado sus frutos en la improvisación, y Marte no se rendiría tan fácilmente. El ataque de conclave. La flota del conclave avanzó como una hiena hambrienta. Las primeras explosiones iluminaron el horizonte, destellos azules y morados pintando el cielo marciano. El aire pesado de Marte vibraba con el sonido de la guerra, pero a medida que las naves del conclave se adentraban en la tormenta, los cálculos de Draven comenzaron a dar sus frutos. Los avanzados sistemas de guía de las naves, diseñados para luchar en la vacuidad del espacio, fallaban en el terreno turbulento de Marte. Las ráfagas de viento y arena los cegaban, haciendo imposible mantener una puntería precisa. Los cañones de plasma,
que antes disparaban con una certeza mortal, ahora erraban por metros. Marte no se quedó atrás. Los soldados del general Kael Draven, la temida Legión Roja, salieron a la ofensiva con furia. En tierra, las unidades de guerrilleros improvisaron emboscadas en los cañones rojos y las dunas infinitas. A pie o a caballo, los marines se escondían en los valles, atacando con bombas de fabricación casera y armas de bajo alcance que inutilizaban los escudos alienígenas. Los conclave, tan seguros de su dominio, comenzaron a caer uno tras otro. Sin embargo, el costo fue alto, las ciudades de Marte, ya agotadas por años de guerra, se incendiaron bajo el impacto de la batalla. El cielo rojo de Marte se iluminaba con destellos de fuego, una visión apocalíptica que reflejaba el alma de una humanidad que, contra todo pronóstico, resistía. Los ecos de las explosiones atravesaban el aire marciano como el llanto de un niño abandonado, pero cada sacrificio era una victoria. La victoria a un costo alto. Las horas transcurrieron y el caos comenzó a calmarse. La flota del conclave, aunque destrozada, no estaba completamente derrotada. Retrocedió, dejando Marte en ruinas, pero con la sensación de que algo crucial había cambiado. El dominio de los alienígenas había sido quebrado, pero no sin precio. Las fuerzas humanas habían sufrido bajas masivas y la infraestructura de Marte, ya vulnerable, había sido devastada. En el horizonte, los restos de la ciudad de Olimpia ardían, mientras las voces de los caídos resonaban en el viento. Draven, aunque satisfecho con la retirada del enemigo, sentía un peso creciente sobre su alma. La victoria había sido amarga. La promesa de un Marte libre, un Marte que nunca se sometería, se había cumplido. Pero el precio de esa libertad era más alto de lo que había imaginado. La muerte de miles de hombres y mujeres, la destrucción de la última esperanza de un futuro próspero, no podían ser ignorados. Y aún más oscuro, la traición de los líderes unionistas, los mismos que habían intentado rendirse ante el conclave, pesaba en su mente. El auge del imperio. Al final de la jornada, cuando el sol marciano comenzaba a ponerse sobre las ruinas de Marte, Draven miró hacia el horizonte. No había paz en sus ojos. Solo había determinación. Marte había ganado, pero la guerra estaba lejos de terminar. La lucha por la supervivencia de la humanidad continuaría, y el precio de la victoria había sido tan grande que, incluso en su corazón de acero, dudaba si era el camino correcto. Marte había sobrevivido, pero su alma estaba marcada para siempre por la guerra. Capítulo 7. La traición final. La oscuridad del espacio era absoluta, como un manto que sofocaba todo lo que intentaba desafiarlo. Las estrellas, esas pequeñas joyas de luz, titilaban como si supieran algo que los humanos aún no comprendían, la fragilidad de su existencia. La guerra se extendía por el sistema solar, el último vestigio de una humanidad que había comenzado a arder en la ceniza de su propio orgullo. En la sala de comunicaciones de la flota marciana, la tensión se palpaba en el aire espeso. General Kael Draven, líder de la Legión Roja, caminaba de un lado a otro, su mirada fija en el espacio profundo que brillaba a través de la ventana blindada. Ya no quedaban dudas, la guerra era la única opción, o eso pensaba. Pero la traición dentro de sus propias filas, esa sombra que se había cernido sobre él, amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Señor, el mensaje ha llegado, dijo un oficial, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz temblaba, como si comprendiera que lo que venía a continuación podría ser el principio del fin. Draven dio un paso al frente y aceptó el dispositivo de transmisión. Un silencio sepulcral llenó la habitación cuando la imagen en la pantalla se aclaró, mostrando la figura de Elara Vaz. La científica, la mente que había tratado de detener la guerra en sus primeros días, ahora parecía una extraña, una sombra de lo que alguna vez fue. Kael, debo hablar contigo, dijo Elara, su tono era grave, como si cada palabra estuviera impregnada con un peso insostenible. Lo que vas a escuchar cambiará todo. El corazón de Draven dio un vuelco.
No quería escucharla, no cuando cada fibra de su ser clamaba por la victoria, por la venganza que había esperado toda su vida. Pero sabía que Elara nunca venía con mentiras. Si ella hablaba, era porque algo aún peor estaba por suceder. El conclave no está simplemente buscando subyugarnos. Están buscando exterminarnos, comenzó Elara, sus palabras cargadas con una desesperación que cortaba el aire. Lo que descubrí es más grande de lo que puedes imaginar. La caída de la tierra, la destrucción de nuestro hogar, no fue un accidente. El conclave fue responsable. Ellos orquestaron el colapso para evitar que nosotros, los humanos, nos convirtiéramos en una amenaza galáctica. Draven no podía creer lo que escuchaba. La furia, esa energía constante que lo había mantenido en pie, comenzó a arder con más fuerza. ¿Cómo? ¿Por qué? Las respuestas a esas preguntas se deslizaban, como sombras, pero él no estaba listo para enfrentarlas. No ahora, no cuando la guerra estaba a la puerta de su hogar. Si esto es cierto, Elara, ¿qué quieres que haga?, preguntó con una dureza que casi ahogó su dolor. ¿Ceder? ¿Dejar que esos monstruos destruyan todo lo que hemos construido aquí en Marte? No, exclamó Elara, sus ojos brillando con una intensidad inquebrantable. Quiero que pienses en lo que estamos a punto de perder. Hay una facción dentro del conclave, un grupo disidente que está dispuesto a cambiar de bando. Si negociamos con ellos, si tomamos esa oportunidad, podríamos salvarnos sin más sangre derramada. La idea de la rendición, de sentarse a negociar con los mismos que habían destruido su hogar, chocaba de lleno contra todo lo que Draven había defendido. Su mirada se endureció, su mandíbula se apretó. El conclave había destrozado la tierra, había asesinado a millones, y ahora Elara sugería que debían ofrecerles una tregua, una rendición para asegurar su supervivencia. Era impensable. No entiendo, Elara. Tú siempre hablaste de paz, pero ¿acaso has olvidado lo que hicieron?, susurró, casi como si hablara consigo mismo. Nos arrebataron todo, y ahora quieres que nos sometamos a ellos. Elara lo miró fijamente, y por un momento, Draven vio un destello de la mujer que alguna vez conoció, la visionaria, la idealista. Pero ahora, esa mujer estaba perdiendo terreno ante la pragmática realidad de la guerra. Sí, Kael, dijo, su voz suave pero cargada de un dolor profundo. Pero si seguimos así, nos convertiremos en lo que odiamos. ¿Es eso lo que quieres para la humanidad? ¿Una raza de conquistadores, o una raza que lucha por sobrevivir, por construir algo mejor, aunque sea en la sombra de lo que perdimos? Un silencio largo y pesado siguió a sus palabras. Draven cerró los ojos, su mente batallando con la verdad amarga que Elara le ofrecía. La lucha, la venganza, la ira. Todo había sido su motor, pero, ¿era eso suficiente para salvar a su gente? Oh, como temía Elara, había llegado el momento de la última traición. Sin una palabra más, Elara apagó la transmisión, dejando a Draven en un mar de dudas y preguntas que no podía responder. Su mano se cerró en un puño, apretado con una furia tan intensa que le costaba respirar. Chapter 8 de Wrath of Mars. La ira de Marte. El aire era denso, cargado con el pesado sabor del metal quemado y el polvo interplanetario. La flota de Marte, desmoronada, fatigada por la constante lucha contra el conclave, flotaba en el vacío del sistema solar. Los destellos de los motores de las naves parpadeaban intermitentes, luchando contra los vientos solares que azotaban la atmósfera del planeta rojo. La guerra había comenzado a tomar su peaje, y el final de la resistencia se sentía inevitable. El general Kael Draven, con los ojos fijos en las pantallas de mando, observaba la destrucción que rodeaba su mundo. Las ciudades marcianas se habían convertido en cenizas, y la esperanza, tan lentamente construida, se había transformado en desesperación. El peso del destino de toda una humanidad descansaba sobre sus hombros. Mars no podría ganar esta guerra. No sin un sacrificio total. Pero esa era la única opción, sobrevivir o perecer. En la sala de estrategia,
el silencio pesado se rompió con el rugido de la última transmisión de Elara Vaz. Su rostro, tan imperturbable como siempre, ahora reflejaba una dura determinación, una resolución forjada por años de lucha y sacrificio. Kael, su voz, aunque tranquila, estaba llena de una angustia que no podía ocultar. La guerra no es la única solución. Debemos reconsiderar. No podemos seguir destruyéndonos unos a otros. Hay una posibilidad de salvarnos. Podemos negociar. Draven la miró fijamente, su mandíbula apretada con una furia que no había mostrado en meses. Había llegado al borde de la locura, desgarrado entre la necesidad de proteger lo que quedaba de su gente y el odio crudo hacia el conclave. ¿Negociar? Su voz era como una espada afilada, cortando el aire. Con el mismo imperio que arrasó nuestra tierra, con los mismos monstruos que exterminaron a nuestra gente, a nuestros hogares. Elara lo miró con el rostro marcado por la guerra, con la cicatriz de tantas batallas que ya no había vuelta atrás. Si no lo hacemos, seremos condenados, Kael. Y no solo nosotros, sino las generaciones que vienen. Los niños que jamás verán el sol. Los que aún quedan vivos. El conflicto dentro de Draven era palpable, una batalla dentro de él tan feroz como cualquier guerra que había librado. Durante días, sus pensamientos se arremolinaban, chocando, buscando una salida. Pero al final, él sabía una cosa, la guerra no era solo un medio, sino la razón de su existencia. Él era un soldado, y los soldados no sabían rendirse. Pero el mensaje de Elara no caía en oídos sordos. Sabía que algo más estaba ocurriendo en el fondo. Algo oscuro y mortal. La brecha entre ellos se había ensanchado hasta convertirse en un abismo. De repente, la sala de comunicaciones vibró con una nueva transmisión. La pantalla titiló con la imagen del enemigo, una figura conocida por todos, Beilan Kor, el alto inquisidor del conclave. El rostro de Beilan apareció, y su sonrisa era una mueca macabra, de satisfacción cruel. General Draven, dijo con una calma helada que heló la sangre de todos los presentes. Parece que la resistencia humana ha llegado a su fin. Pero no os preocupéis, os daremos la oportunidad de rendiros. La alternativa será más dolorosa. La transmisión se cortó abruptamente, dejando en el aire un silencio que pesaba más que cualquier grito de guerra. Draven cerró los ojos, respirando con dificultad. El conclave no iba a ceder. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que la guerra se desataría sin piedad. Elara, viendo la mirada perdida de Draven, dio un paso hacia él. Kael, tenemos que intentar algo diferente. Habrá más muertes. Más destrucción. El final ya no está lejano. Pero Draven la apartó bruscamente, su rostro reflejando una angustia profunda. ¿Sabes lo que me has hecho, Elara? Su voz, quebrada, casi como un susurro, retumbó en la habitación. Has hecho que olvide lo que éramos. El idealismo, la esperanza. ¿Crees que podemos salvar algo de todo esto? La tensión entre ellos se convirtió en una batalla muda, un campo de batalla que ninguno de los dos podía ganar. Pero Elara no estaba dispuesta a rendirse. No todo está perdido, le susurró. Algunos aún quieren un futuro, Kael. Si caemos todos en la desesperación, si abandonamos cualquier esperanza, entonces de verdad perderemos. Pero Draven ya había tomado su decisión. La guerra no terminaría hasta que el conclave fuera derrotado. El planeta ardía bajo la amenaza inminente. La decisión estaba tomada. La flota del conclave llegó al final del sistema solar, como una tormenta imparable. Miles de naves alienígenas, listas para arrasar, se posicionaron alrededor de Marte, dispuestas a aplastar cualquier resistencia que quedara. La batalla comenzó en el espacio vacío, pero la verdadera guerra no se libraba en las estrellas. Se libraba dentro de los corazones de los hombres y mujeres que aún luchaban, que aún creían que Marte tenía un futuro, aunque fuera un futuro teñido de sangre. La órbita de Marte se convirtió en un campo de batalla brutal.
Draven, al mando, dirigió la última ofensiva, un ataque desesperado que no tenía posibilidad de éxito. Pero no podía parar. No podía permitir que su gente fuera arrasada sin luchar, sin dejar su huella en la historia. La batalla en el espacio se convirtió en un combate de supervivencia. Cada nave destruida era un grito de venganza. Cada muerte, una súplica a las estrellas. Pero cuando el horizonte de Marte se llenó con las fuerzas del conclave, cuando la última flota marciana se dispersó en fragmentos de fuego y acero, Draven se dio cuenta de que el futuro no estaba en sus manos. La guerra había comenzado. Y tal vez, al final, no habría una victoria. El destino de Marte estaba sellado en el acero. Y en las sombras de la desesperación, el Ara, la última esperanza de humanidad, intentaba una vez más encontrar una salida. Capítulo 9. El duelo de los reyes. La batalla que estalló cerca de las ruinas de la Tierra resonó como un eco apocalíptico en todo el sistema solar. Era la última danza de la humanidad, la última oportunidad para asegurar su futuro en una galaxia que había visto caer a muchas civilizaciones, y ahora se encontraba al borde de presenciar la caída de otra. Mars estaba al borde de la derrota. La flota de la conclave había regresado con fuerzas suficientes como para reducir el último vestigio de resistencia. El cielo rojo de Marte, ya manchado por la furia de los últimos combates, se llenaba de naves alienígenas, lanzando rayos de fuego que iluminaban la oscuridad de un futuro incierto. El destino de la humanidad se jugaba en este enfrentamiento, y las apuestas nunca habían sido más altas. El general Kael Draven, en el puente de la nave insignia de la flota marciana, observaba con ojos fríos y decididos la pantalla que mostraba la vasta flota enemiga. El hombre que había nacido en la oscuridad de una tierra arrasada, el hombre que había hecho un juramento de venganza, ahora se encontraba frente a una última prueba. Las palabras que había pronunciado sobre la conquista y el sacrificio resonaban en su mente: solo hay victoria o extinción. No había espacio para la duda, no había lugar para la negociación. Solo la guerra. Sin embargo, detrás de esa fachada de acero, una chispa de angustia recorrió su corazón. El Ara, su amada, su corazón dividido, ya no estaba a su lado. La traición que ella había cometido al actuar a sus espaldas lo había dejado marcado, pero no podía detenerse ahora. El peso del mando recaía sobre él, y su destino estaba irremediablemente ligado al de Marte. La flota de la conclave, en su orgullo alienígena, parecía confiada. El estratega de la conclave, Beylan Khor, había sido astuto al dividir la resistencia de Marte y al sembrar dudas entre sus filas. La propaganda que acusaba a Draven de ser un dictador había alcanzado a las colonias humanas en el cinturón de asteroides, y ahora algunas de ellas se habían rebelado, desmoronando la unidad que había sido arduamente forjada. Pero en su arrogancia, Beylan había cometido un error fatal: subestimó el espíritu humano, la voluntad inquebrantable de luchar hasta el último aliento. Draven observó el horizonte cósmico mientras la última batalla comenzaba. El rugido de las naves de guerra marcianas se mezcló con el eco de las explosiones lejanas. El planeta Marte, aunque herido y fracturado, se mantenía firme. Los soldados de la Legión Roja, hombres y mujeres que nunca habían conocido otra vida que la guerra, estaban listos para sellar el destino de su raza. Fue entonces cuando Draven lo vio. La nave insignia de la conclave, una monstruosidad de metal y oscuridad, se aproximaba. En su interior, Beylan Khor estaba a punto de marcar el golpe final. La vida de Draven, la vida de todos, se reduciría a este último enfrentamiento. Sin más demora, transmitió la orden a su flota. A la batalla. Por la humanidad. Gritó con voz temblorosa, pero llena de furia, mientras su flota comenzaba a avanzar hacia el inevitable choque. La batalla fue feroz. Las primeras oleadas de disparos láser perforaron el vacío del espacio, iluminando el oscuro manto del cosmos con destellos de muerte y desesperación. Las naves de Marte, más pequeñas pero más ágiles, se movían entre los escombros y los restos flotantes de naves destruidas, luchando con valentía contra un enemigo imparable.
Draven lideraba personalmente el ataque, sabiendo que solo con un golpe decisivo podrían cambiar el curso de la guerra. Pero, en su mente, su enfoque estaba fijo en una sola cosa, la confrontación que se acercaba. Había un enemigo más allá de las naves. Beylan Kor, el hombre cuya sombra había estado colgando sobre Marte desde el principio. Sabía que el destino de la galaxia dependería de su victoria. Y para eso, había que enfrentarse a él en un duelo singular. Solo así se podría quebrantar la voluntad de la conclave. El instante finalmente llegó. A medida que la batalla alcanzaba su clímax, las flotas comenzaron a chocar en el corazón del sistema solar. Marte contra la conclave. El eco de la guerra resonaba entre los asteroides, y en medio de todo, el general Draven se encontraba cara a cara con el líder de la conclave en la vasta sala de combate de la nave insignia alienígena. Kael Draven. Beylan Kor dijo con una voz profunda y retumbante, sus ojos brillando con una mezcla de desdén y respeto. Creías que podías desafiar el orden del universo. Ahora pagarás el precio. Draven se acercó, su figura imponente, sin duda alguna, pero con una serenidad mortal que venía de la aceptación de su destino. La humanidad no se arrodillará más. Hoy, tu imperio caerá. Yo seré la última espada en tu garganta. El combate fue brutal, más una prueba de resistencia que una batalla de habilidades marciales. Beylan, con su destreza alienígena, y Draven, con su ira contenida y pura determinación, intercambiaron golpes que resonaron como truenos en la vasta nave. El choque de sus armas fue como un grito que atravesó el vacío del espacio, un grito que marcaría el fin de una era. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Draven, empapado en sudor y sangre, logró un golpe mortal. Con un grito feroz, atravesó la defensa de Beylan, y con la furia de un mundo que nunca se rendiría, lo mató. El líder de la conclave cayó, su figura desmoronada bajo la fuerza de la última voluntad humana. La caída de Beylan Kor significó el principio del fin para la conclave. El imperio alienígena, sin su líder, se desmoronó rápidamente y las fuerzas restantes se dispersaron en un caos total. El general Draven, ahora un hombre forjado en el fuego de la guerra, miró el cadáver de su enemigo, el último símbolo de su odio, y dejó escapar un suspiro. La victoria había llegado, pero la guerra había cobrado un precio que él no podía comprender completamente. La humanidad había ganado, sí, pero la sombra de lo que había sido, de lo que podría haber sido, lo perseguiría para siempre. Capítulo 10. El trono carbonizado. La victoria estaba asegurada, pero el costo había sido monumental. Mars, la tierra que alguna vez soñó con la paz, ahora se erguía como un coloso de ruinas y cenizas. Los cielos rojizos, que una vez prometieron una nueva vida, ahora solo ofrecían la visión de un futuro desolado. El sueño de una Marte floreciente, que latía con el corazón vibrante de esperanza, había desaparecido, arrasado por las olas de la guerra, la traición y la intransigencia. El rugido de las naves que aún orbitaban alrededor del planeta, los restos de la última flota del conclave, era una música sombría que resonaba en las entrañas del site del de Olympus Mons, la gran fortaleza. La piedra angular del imperio marciano naciente se había convertido en el refugio de los pocos sobrevivientes de una guerra que jamás debió librarse. La victoria, pero sin gloria. El Arabaz, de pie en la sala de guerra, observaba las pantallas que parpadeaban con las últimas señales de vida. No había celebración en sus ojos, solo una quietud mortal. Se había prometido que nunca dejaría que la verdad se desvaneciera, que nunca dejaría que los sacrificios que se habían hecho fueran olvidados. Pero la verdad, a veces, no era un lujo que uno pudiera permitirse en un mundo donde la supervivencia dependía de una fuerza de voluntad inquebrantable. Draven, por otro lado, se mantenía firme ante el mar de cadáveres que una vez fueron sus compañeros, sus aliados, incluso sus amigos. Aquel hombre que alguna vez había sido el faro de esperanza para los hijos de Marte se había convertido en el emblema de la fuerza bruta que había salvado, pero también destruido, lo que quedaba de su gente. No había celebración en su mirada.
Solo el peso aplastante de una victoria que había costado más de lo que cualquier ser humano debería haber pagado. La historia de una lucha interminable. Elara había luchado por mantener la paz, por encontrar un camino donde las manos de la humanidad pudieran entrelazarse con aquellas de los alienígenas que dominaban la galaxia. Pero esa visión, tan pura en su corazón, ahora se había desvanecido como una niebla en la tormenta. La traición de los suyos, la falta de comprensión de los que debían ser sus aliados, la intransigencia de un líder que no sabía cuándo ceder, todo había llevado a la humanidad a una única conclusión. La guerra nunca termina sin su precio. En el profundo silencio de la sala, solo se oía el eco de la voz de Draven, firme y resuelta, como un trueno distante que sacudía las entrañas de la desolación. Nunca más, dijo, su voz resonando en la cámara de guerra. Nunca más seremos los refugiados, los sometidos. Este es nuestro destino, y lo tomaremos con fuerza. No hay paz para los débiles, solo conquista y gloria. Elara, de pie al lado de la ventana que daba a la vasta extensión del planeta, pensó en los días antes de la guerra. Pensó en la posibilidad de un mundo mejor, en la esperanza de una humanidad que no necesitaba hacer de la guerra su única razón de existencia. Pero esa era una fantasía rota. No había paz. Solo había el poder de los vencedores, y las sombras que dejaban atrás. La última lección. Draven se giró, encontrando a Elara en el borde de la habitación. Sus ojos, fríos como el metal, se encontraron con los suyos. Había una verdad no dicha entre ellos, una verdad que se extendía más allá de cualquier amor o resentimiento. Una verdad sobre el sacrificio, la guerra y la voluntad de sobrevivir a cualquier costo. Lo que hemos hecho, dijo Elara, su voz quebrada pero firme. Nunca seremos lo que fuimos. La humanidad no será la misma después de esto. Draven la miró, y por un breve instante, un destello de comprensión cruzó su rostro. No, y nunca debimos serlo. Su voz se suavizó por un segundo, una rareza en su tono acerado. Pero lo que hemos ganado, eso es lo único que importa. La historia juzgará nuestras acciones, pero ellos no conocerán el peso que llevamos. La fundación de un imperio. La primera nave insignia de la flota marciana, el Aegis, surcó el cielo en la tarde helada. El viento marciano se levantó como un rugido de dragón, arrastrando las últimas cenizas de los edificios caídos. Era el símbolo de lo que había sido la resistencia y ahora, finalmente, la fundación de un imperio que se alzaba en la oscuridad del espacio. Draven, observando desde la torre más alta del Citadel, vio cómo la flota marciana se unía al estandarte que ondeaba, marcando el comienzo de la primera Imperium de Marte. La conquista de un nuevo destino estaba completa. Y sin embargo, había algo en el aire, una sensación de vacío que se alzaba junto con la bandera. Un precio tan grande que ni siquiera la victoria podría aliviarlo. Nunca más seremos las víctimas. Nunca más seremos los esclavos. La voz de Draven, resonando por última vez en las paredes vacías del Citadel, marcó el fin de la guerra. Pero también el comienzo de una nueva era. La última palabra. Mars había ganado, pero el costo había sido la paz, la humanidad y, quizás, algo mucho más valioso, el alma misma de la civilización. Las naves marcianas avanzaban hacia el horizonte distante, hacia la oscuridad del espacio. Y desde la neblina del pasado, las palabras de Draven llegaron, como un susurro en la tormenta. Somos los hijos de un mundo muerto. Y de sus cenizas, construiremos un imperio que nunca caerá. Y así, con Marte como testigo, el último vestigio de humanidad se alza entre las sombras, un imperio forjado en sacrificio, traición y guerra. ¿Es esto el precio que debemos pagar para asegurarnos un lugar en la galaxia? ¿Somos realmente los conquistadores, o simplemente los sobrevivientes de un universo despiadado? La historia aún está por escribirse, pero una cosa es cierta, Marte nunca volverá a ser lo que fue. ¿Y tú, qué harías por la supervivencia? Porque aquí, solo hay una verdad, o gobiernas, o te arrodillas.
La batalla aún no ha terminado, y el trono sigue esperando a su verdadero dueño. Fin.